Muy buenas. Hola, Hola Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? bien, bien. ¿Bien? Bueno, después de ya de muchas semanas encerrados, hace ya unas cuantas semanitas pudiste salir por fin a entrenar a la carretera. Tendrías ganas ya, ¿no? Sí, la verdad que llevamos mucho tiempo confinados haciendo rodillo y bueno, al final el rodillo para los ciclistas es algo que acaba resultando bastante pesado, ¿no? Y bueno, al final cogimos la carretera con ganas, además nos hizo un mes de mayo de mucho sol y calor, así que muy bien. ¿Y qué? ¿Cómo fueron esas primeras sensaciones, ese primer día que por fin ya te da el viento en la cara? Que tendrías un montón de ganas. Bueno, el primer día fue un poco raro porque sí que es verdad que al final el rodillo pues estás más fijo, ¿no? En el mismo sitio y el salir a la carretera y en un repecho pues levantarte y mover la bici era el primer día fue como volver a andar en bici como cuando eras pequeña, ¿no? Decías que muchos días de sol y calor, justo un poquito lo contrario de lo que más te gusta a ti para entrenar, ¿verdad? Porque a ti te gusta un poquito más nubladito. Sí, los primeros días, bueno, lo agradecía, ¿no? Porque mejor salir los primeros días con sol que con lluvia, pero ya cuando empezaba a subir la temperatura a 30, tuvimos días que casi llegamos a 32, 33, yo creo que eso ya era demasiado para mí, ¿no? Complicado y además es lo que decías tú, sin estar acostumbrados y ese calor se haría muy difícil para entrenar. Como decía, ahora hablaremos un poquito más de cómo está siendo esa vuelta a los entrenamientos, pero claro, hemos vivido una crisis sanitaria que ha sido todo muy raro, porque al final nos hemos metido todos en casa y tú estabas justo a tope, cuando todo se para, estabas a tope para afrontar dos de tus carreras preferidas. Stade Bianche y el Tour de Flandes. Y aunque ya habías hecho alguna prueba ya, te tuviste que parar. ¿Cómo recibes la noticia de que todo se cancela y que hay que confinarse en casa? Bueno, la verdad que yo por suerte sí que había empezado la temporada, bueno, ya llevaba 9 carreras acumuladas, había competido una vuelta en Valencia y ya llevaba un par de clásicas en Bélgica, pero así es, al final estaba preparando las carreras que más me gustaban, como eran Strade Bianchi y Flandes. Strade fue la primera carrera que se nos suspendió y bueno, una vez que vimos que iba para largo, pues al final cambiaron los planes, nos lo tomamos todo con más filosofía. No sabíamos muy bien cuándo iba a ser la vuelta a la competición, al poder salir a entrenar a carretera, así que bueno, decidimos tomárnoslo con calma, ¿no? Sí, claro, no quedaba otra opción, había que asumir y meterse en casa y esperar un poquito a acontecimientos. Y bueno, cuéntame, porque es una situación muy extraña para todos, pero para los deportistas mucho más, y ya para los ciclistas ni te cuento. ¿Cómo has vivido tú este confinamiento? Bueno, yo la verdad que bastante bien, no me quejo. Si me dijeran que lo tengo que volver a hacer, yo creo que no lo llevaría tan bien como lo he llevado, ¿no? Quizá la semana más complicada fue la primera, que bueno, al final yo soy una persona que el rodillo lo odio, si los ciclistas no les suele gustar, pues a mí en particular menos, y la primera semana sí que me costó más, pero bueno, luego al final me fui haciendo la idea de que era lo que había, también con las aplicaciones de realidad virtual que tenemos, pues podíamos quedar con otras compañeras y salir virtualmente en bicicleta y bueno, todo se hizo un poco más ameno. Y ahora te preguntaré también por esas carreras virtuales, pero claro, ahí en casa por lo menos conseguisteis montaros un supercircuito, ¿no? Que algo de mono os quitaba, ¿no? ¿Cómo surgió esto? Bueno, pues al final cuando nos dijeron que íbamos a estar tanto tiempo encerrados, pues bueno, tenemos un poco de jardín en casa, una pequeña huerta que no se usa, no se planta nada y marcamos un pequeño circuito. Además, pues siempre hice ciclocross, ¿no? Es una disciplina que me gusta mucho y bueno, al final para hacerte una hora en bici así alrededor de casa, pues estaba bien, ¿no? Alguna mañana también salíamos a correr dando vueltas a la casa y bueno, lo de correr lo llevo peor, pero lo de andar con la bici de ciclocross me ayudó mucho. Claro que eso estás acostumbrado y por lo menos un poquito podías hacer. ¿Y qué? ¿Ha habido mucho pique, alguna competición ahí en el jardín de casa? Sí, la verdad que sí. Además, justo pues mi hermana, mi novio y así somos todos bastante competitivos y bueno, al final siempre que salíamos o salimos juntos, pues siempre te picas, ¿no? Bueno, por lo menos has pasado el confinamiento acompañada y quizá para el entrenamiento, al ser obviamente una familia tan deportista, al final si un día a uno no le apetecía tanto entrenar, era el uno el que tiraba del otro, ¿no? Para sacar los entrenamientos adelante. Sí, yo creo que eso también nos ayudó mucho, ¿no? Al final, en esa situación todos pasamos momentos de bajón y bueno, el que al final un día tenga uno el bajón y otro, pues te ayuda un poco a que todos tiremos de los demás, ¿no?
Y bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo organizabas esa rutina de entrenamientos? ¿Cómo lo hacías? ¿Un poquito por la mañana rodillo, luego por la tarde igual eso que hablamos del jardín? ¿Cómo? Cuéntame un poquito. Pues bueno, normalmente 2 o 3 días a la semana solía hacer una sesión en ayunas que solía ser de 30 a 40 minutos y después de desayunar pues o bien hacía otra sesión de rodillo con un poco de gimnasio o bien hacía un poco de gimnasio con 1 hora de ciclocross. Solía alternar un día de rodillo y uno de ciclocross para que bueno, el rodillo no se me hiciera tan pesado. Sí, porque vamos, el rodillo ha tenido que echar humo, ¿verdad? En esta cuarentena y en casa. Sí, la verdad que por suerte, como éramos tantos, pues teníamos bastantes rodillos en casa, no teníamos que hacer cola para subirnos al rodillo y bueno, eso también ayudó que virtualmente pudiéramos estar compitiendo estando uno al lado del otro. Eso te iba a preguntar. También has participado en carreras virtuales en GoSuite, ¿y eso cómo ha sido? Cuéntame un poquito de esto de las carreras virtuales, estas competiciones. Bueno, yo al principio sí que era un poco reacia, ¿no? Pero al final cuando no te queda otra y eres competitiva y llevas tanto tiempo sin competir, pues acabas compitiendo hasta contra una pantalla, ¿no? Y al final sí que me eché unas cuantas. De hecho, yo creo que seré de las pocas personas que ahora los días que llueve sí que hay veces que me quedo en el rodillo y no me salgo a mojar. Antes me salía a mojar siempre. Hombre, pero si al final siempre está bien, ¿verdad? Porque la gente puede participar, correr aquí ahí a vuestro lado y eso siempre anima. Sí, al final, como te digo, podíamos quedar con otras compañeras de equipo, de otros equipos, y bueno, al final te montabas una grupeta virtual o te ponías una videollamada con ellas y bueno, te sentías un poco más arropada, ¿no? Claro que sí, eso es importante. Aprovecho para saludar a toda la gente que se está metiendo al directo y le están mandando preguntas y saludos. Como digo siempre, mandadnos vuestras preguntas que se las iremos trasladando a Alicia. Mira, Nacho nos pregunta qué has usado para hacer gimnasio, porque bueno, hemos visto a lo largo de la cuarentena la gente haciéndose pesas con garrafas, con un montón de cosas como podía. ¿Y tú cómo lo has hecho? Bueno, pues por suerte sí que tengo algo de material, tengo TRX, también Bosu y un Fitball. Y bueno, con todo eso y también un poco de garrafa para hacer pesas, también tengo unas escaleras que para hacer saltos y así también me servía. Entonces, bueno, entre todo eso me fui apañando. Bueno, has tenido de todo. Tenías casi una gincana montada, un gimnasio en casa. Tenías para hacer bici, para hacer gimnasio. Vemos que te has apañado bastante bien. Y bueno, además de todos estos entrenamientos, de quemar el rodillo, ¿qué más has hecho? ¿Cómo has ocupado tantas horas del día? Bueno, al principio sí que me tiré bastante a ver series, pero bueno, luego al final estar mucho tiempo delante de la pantalla nunca fue lo mío y bueno, luego al final como salió el sol y así, pues igual hacía más actividades en la calle, o sea, en el jardín o aprovechamos también para pintar la casa, no sé, cosas así. De todo, ¿eh? Pintar la casa y demás. Claro que al final estabais ahí bastantes, os daba para hacer bastantes cosas. Aburridos tampoco os habréis aburrido. No, encima, bueno, partidas a las cartas también echamos unas cuantas. ¿A qué jugáis? ¿A qué jugáis a las cartas? ¿A qué habéis jugado más? Pues no sé, sí, se llama el Continental. No lo he Que al escuchado final nunca. se juega con 2 barajas ¿Sí? y bueno, te picas bastante, está bien. ¿Y quién ha sido? ¿Quién ha ganado más? Yo no, yo nunca ganaba. Bueno, pero vamos a ver, lo habéis pasado bien, claro que sí. Mira, mirando tu Instagram, vi una foto que subiste a finales de abril que decías, ¿qué le pedirías a 2021? ¿Qué pasa? ¿Damos ya por perdido 2020 o cómo? Bueno, hubo una época que lo veía todo más negro y sí que pensaba que igual no volvíamos a competir este año. Ahora sí que lo veo un poco más, un poco mejor. Bueno, habrá que ir viendo, pero espero que sí que volvamos a competir. En teoría volveremos en julio y bueno, a ver si sigue bien y si podemos volver en julio. Es verdad que al final eso es, que vuelve la competición. ¿Cómo está siendo esa vuelta a los entrenamientos? Porque al final ya es volver con unos objetivos ya marcados, ¿no? Sí, al final va a ser una temporada muy intensa, ¿no? Porque si empezamos en julio, pues sería desde finales de julio hasta principios de noviembre y al final sería todo seguido, entre carrera y carrera no habría tiempo de entrenar, sería correr, descansar. Entonces, bueno, al final hay que llegar bien a las primeras carreras y ahí ya mantener la forma. ¿Cómo afrontas este calendario que viene tan comprimido? Porque es lo que dices tú, al final es muy complicado, ¿verdad? Y sobre todo después de este parón, físicamente, bueno, ¿cómo lo afrontas? Volver a la competición. Bueno, yo creo que va a ser una temporada rara, ¿no? También creo que
habrá sorpresas, están bueno, las que siempre están ahí, pero yo creo que habrá corredoras que en otros años más normales igual no están tan adelante y este año sí, porque hayan llevado mejor el tema del confinamiento y habrá otros que lo hayan llevado peor y que no tengan tan buen año. Yo creo que el factor psicológico y cómo hayas pasado el confinamiento pues va a marcar mucho cómo afrontes una temporada tan intensa. Y ese factor psicológico del que hablas puede afectar también eso de que se habla de que no va a haber público en las carreras, que al final el público es mucho en el ciclismo. Bueno, yo creo que al final tenemos tantas ganas de competir que igual te centras tanto en la competición, te haces la idea de que no va a haber público, igual eso no afecta tanto al desarrollo de la carrera, ¿no? A la hora de volver a estos entrenamientos y demás, ¿habéis tenido que pasar algún protocolo? ¿Habéis tenido que hacer los test pertinentes? ¿O no? ¿O vosotros no habéis tenido que hacer test? No, al final estamos volviendo a entrenar, pero supongo que a la vuelta a la competición pues sí que se plantee el hacer test, porque al final vas a juntar a mucha gente en un pelotón y supongo que ahí sí que tengamos que pasar los test, pero ahora en la vuelta a los entrenamientos no. No hay ningún protocolo igual de seguridad cuando os juntáis, o sea, es todo normal, prácticamente como era antes de este parón. Sí, bueno, solemos salir siempre con el gel desinfectante en la espalda por si pues te paras en a echar el café en una terraza o incluso pues a echar agua en una fuente, ¿no? Siempre lo llevas en la espalda por si acaso. Ahora sí que tenemos la costumbre de echárnoslo cada poco, estamos continuamente echándonos gel a las manos y más allá de eso yo creo que no. Como decíamos, ya hay calendario por fin, ya hay fechas marcadas. Y esa quizá primera fecha, igual ahora me dices si vas a ir al final o no, es la Durango en el 26 de julio, si no tengo mal entendido. Y un poquito después, ya por fin, una de tus preferidas, la está de Bianch, ¿no? Buen inicio para esta vuelta a la competición. Sí, creo que antes de Durango va a haber dos clásicas en Navarra también, así que tendríamos tres carreras prácticamente seguidas, las dos de Navarra y Durango. Y luego la primera World Tour sí que sería ya Estrade. Con el equipo aún no hemos repartido el calendario, pero bueno, espero empezar en esas carreras y Estrade pues sí que confío en hacer porque eso es una de mis carreras favoritas. Este nuevo calendario, además, ha traído una prueba que no había estado nunca en el calendario femenino, que es la París-Roubaix. ¿Qué te parece que se incluya esta mítica carrera en el circuito femenino? Bueno, yo creo que es una muy buena noticia y más en este año, ¿no? Yo creo que nadie nos lo esperábamos, yo no había escuchado ningún rumor ni nada y nos pilló un poco por sorpresa y bueno, encontrarnos una carrera tan importante en un calendario que al final pues muchas carreras no han podido salir por falta de apoyo económico o porque al final pues se les ha pasado la fecha o no han encontrado ahora una fecha nueva, yo creo que se haga una carrera tan importante como París-Roubaix, pues es muy bueno para nosotras. Además, allí habrá televisión, es el mismo despliegue que los hombres y bueno, a nosotros eso nos da mucha visibilidad. Sí, la verdad es que está muy bien una prueba así, ir a la par que también con los chicos, porque hablas tú de la visibilidad, que al final, cuanto más visibilidad haya, más va a seguir creciendo este ciclismo femenino. ¿Cómo afrontas? ¿Qué objetivos tienes así a corto plazo, rápido para la temporada? ¿Cuáles son las pruebas o citas que tienes marcadas en rojo? Bueno, a mí las pruebas que más me gustan son las clásicas y sí que es una temporada en la que las clásicas son las menos afectadas, como quien dice, las vueltas igual sí que en el calendario femenino vamos a tener muy pocas vueltas, pero clásicas vamos a tener bastantes. Entonces, bueno, yo creo que lo principal es empezar bien cuando arranquemos e intentar mantener un buen nivel pues los meses que se corran, ¿no? Al final vamos a tener muy pocos meses para estar allí y yo creo que hay que llegar lo mejor posible y hacerlo lo mejor posible. Tú personalmente, cómo te encuentras para afrontar esto? ¿Cómo estás tú físicamente? Bien, la verdad que pensé que el primer día que iba a salir a la carretera pues me iba a encontrar peor. Al final tampoco no he acumulado muchas horas de rodillo porque como te digo, psicológicamente a mí eso me fatiga mucho y pensé que iba a perder más de lo que me esperaba, ¿no? La verdad que me encuentro bien y bueno, aún queda tiempo para la primera carrera, entonces bueno, esperemos llegar bien de forma. Claro que sí, hay que seguir preparándose para ese inicio que seguro que va genial. A tus 25 años eres élite del ciclismo nacional, eres élite, pero claro, no ha sido nada fácil llegar a donde estás.
Cuéntanos un poquito cómo llegó a ti esa afición por el ciclismo, porque tengo entendido que llegó de pequeñita, ¿verdad? En el colegio. Sí, yo empecé muy pequeña yo creo que tenía 5 años, ¿no? Con la primera carrera, me federé con 6 años y bueno, empezó porque en el colegio, pues bueno, yo iba a un colegio muy pequeño, era un colegio rural que pues en un mismo curso estábamos 5 y dábamos clase con los de un curso más o un curso menos, ¿no? Y bueno, teníamos bastantes actividades extraescolares, una de ellas era ciclismo y bueno, por el colegio nos llevaron a correr unas competiciones que nada, son 4 al año en febrero, que corren pues tanto federados como niños de los colegios que no son federados. Y bueno, empecé ahí, me gustó, mi hermana se federó y a raíz de eso me federé yo también, se creó un club en mi pueblo y la verdad es que estuve hasta ahí hasta que pasé a sub-23 y bueno, hacía también natación, pero la verdad que me gustó más el ciclismo y me quedé con el ciclismo. Es un poco sorprendente porque yo sí que es verdad que nunca había escuchado en un colegio una extraescolar, por así decirlo, de ciclismo. Yo, por ejemplo, soy de Zaragoza y nunca había escuchado que dentro del propio colegio te fomentasen esa actividad y la verdad es que está muy bien. Y bueno, se podemos decir que tú eres de las primeras de esa escuela, ¿no? Tú casi la Sí, sí, sí. formaste. Sí, justo pues coincidió que en el colegio teníamos eso, ciclismo, patinaje, pintura y casi todos los niños, pues al final éramos pocos, pero íbamos a todas las actividades extraescolares y se creó un club porque al final éramos tantos los que estábamos en el colegio que bueno, decidieron crear un club y prácticamente éramos todos del pueblo. Ah, pues genial. Al final, bueno, se ha quedado ahí. Y de hecho, esa escuela sigue existiendo, ¿verdad? A día de hoy. Sí, la verdad que ya lleva muchos años. Empezamos, pues eso, cuando yo tenía 6 años, hace ya bastante tiempo. Y bueno, ahora sí que pues han expandido un poco. Ahora ya no es solo gente del pueblo, sino que pilla ya más alrededores. Luego ya con 18 fichas por Lointec, ¿verdad? Y a partir de ahí empieza otro tipo de carrera. ¿Cómo recuerdas estos años en Lointec? Pues la verdad que tengo muy buenos recuerdos. Al final también hice muy, muy buen grupo con las compañeras. Muchas de ellas están conmigo ahora en Movistar y tengo muy buenos recuerdos, ¿no? Y bueno, también tuvimos la oportunidad de empezar a correr en el extranjero. Con lo Intec corrí mi primer Tour de Flandes y la verdad que guardo muy buenos recuerdos. Tienes la posibilidad de viajar al extranjero y bueno, cuéntame un poquito más, porque al final bajáis al extranjero, sí que es verdad que no teníais un circuito regular, pero eso es muy importante para también testar un poquito el nivel que hay fuera de España, ¿verdad? Sí, al final yo venía de juveniles, en juveniles pues era todo relativamente más sencillo, ¿no? Corrías en España, las competiciones internacionales que había hecho habían sido el europeo y el mundial, que la verdad es que esos años pues había andado bastante bien, pero bueno, luego el pasar a sub-23 y ya correr alguna carrera con todo el pelotón élite mundial, pues fue un cambio muy grande, ¿no? Ves una realidad a la que no estás acostumbrada pero eso, al final es lo que te espera, ¿no? Entonces, pues poder ir saliendo poco a poco al extranjero, igual no teníamos un calendario completo, pero bueno, al final éramos muy jóvenes, entonces quizá mejor salir poco a poco que tener todo el calendario en el extranjero el primer año. Claro, eso es lo que dices tú, es ir cogiendo esa experiencia para en un futuro acostumbrarte a todo lo que iba a venir y competir en el extranjero. Una pregunta que te quería hacer, ¿cómo viviste tú en 2017 esa victoria en el Campeonato de España de ciclocross? Sería algo muy especial para ti, ¿verdad? Sí, la verdad es que es uno de los campeonatos que mejor recuerdo guardo, ¿no? Era un campeonato que venía a hacer buena temporada, pero no había sido la que siempre ganaba, ni mucho menos. Yo creo que no sé si había ganado alguna carrera, pero llegaba un campeonato de España que me gustaba mucho el circuito, era el circuito de Valencia en el río Turia, y era un circuito que ya habíamos corrido ahí Copa de España, era muy rápido y sabía que me venía bien. Y bueno, la verdad es que soy un poco supersticiosa y me dieron el dorsal 21. También habíamos aparcado en la farola número 21 de Valencia y era si ganaba mi 21 campeonato de España. Entonces me paran allí un poco y dije, Buah, me tiene que salir buena carrera, me va a salir buena carrera. Entonces yo creo que salí desde salida que confiaba muchísimo en mí. De hecho le dije a mi familia, mañana gano yo el campeonato de España. Y la verdad que en carrera yo solo iba pensando, ven Alicia, que tienes el 21, ven Alicia, que tienes el 21. Y mira, al final me salió. Estaba hecho, estaba ya predestinado que ese campeonato era para ti. Sí, sí, tal cual.
Y bueno, también en Lointec compartiste equipo con tu hermana Lucía. ¿Cómo fue esa experiencia de compartir equipo con ella? La verdad que muy bien, ¿no? Sí que es verdad que en carrera, en el pelotón, vamos mejor separadas que juntas, ¿no? Porque siempre, si vas juntas, te vas fijando, joder, que no se caiga, joder, que no sé qué. Entonces en el pelotón voy mejor cuando no corre ella que si vamos muy juntas porque vamos demasiado pendientes la una de la otra. Pero al final eso, que tu hermana esté en tu mismo equipo, pues más cuando eres U23 y todo es un poco nuevo para ti, pues ayuda mucho. Hombre, claro, porque al final has sido quizá un poco tu guía, tu referente durante tu carrera, ¿verdad? Durante todos estos años, al ser un poquito más mayor que tú, has sido quizá una de tus referentes. Sí, al final yo antes de pasar a cadetes y empezar a correr Copa España, antes de ir a las competiciones internacionales, pues siempre tenía el referente de mi hermana. Yo ya había ido a ver sus carreras cuando corrían la Durango y yo era escuelas también, bueno, escuelas no, porque ya era más mayor, bueno, sería cadete juvenil, pues iba a verla y bueno, al final tenía todo un poco más visto para luego vivirlo yo, ¿no? Yo creo que eso me ha servido y me ha hecho llegar un poco más preparada a lo que me venía a mí. Claro, porque al final un poquito lo que iba viviendo ella era lo que te venía a ti un poquito después y ya estás preparada, ¿verdad? Para todo lo que pudiera pasar. Ella te ponía en canción de, mira, aquí te puede pasar esto, seguro que te ha ayudado un montón. Sí, al final ella ya había corrido también las carreras por las que yo pasaba por primera vez y eso ayuda, ¿no? Cómo se va a desarrollar una carrera, porque igual en X carreras siempre se desarrolla de la misma forma o pues yo qué sé, tienes un bajón porque el primer año de su 23 es bastante duro con el cambio de universidad, empezar a correr internacionalmente, pues ella ya lo había pasado y al final tener a alguien que pasó por lo mismo, pues ayuda un poco, ¿no? Sí, la verdad es que sí, seguro que ha sido una gran ayuda. A lo largo de tu carrera has hecho BTT, has hecho pista, has hecho carretera, has hecho ciclocross. ¿Cuál es la que más te gusta? Bueno, yo creo que no sabría decirte si el ciclocross o la carretera. Yo creo que cada una para su época, las dos. ¿Echas de menos el ciclocross? ¿Volverás algún día? Sí, yo creo que tarde o temprano acabaré volviendo, sí. ¿Qué crees que te ha podido aportar haber hecho estas diferentes disciplinas en tu carrera? ¿Qué crees que te ha podido aportar y beneficiarte quizá en otra ciclista que no ha hecho tantas disciplinas como tú? Bueno, yo creo que desde muy pequeña quería probarlas todas porque al final, yo qué sé, si solo hago carretera y nunca probé el BTT y lo que de verdad me gusta pues es el BTT, pues igual quería acabar en BTT, pero por no probarlo pues no pude, ¿no? Entonces, pues preferí probarlas todas y ir eligiendo lo que más me gustaba. Y bueno, yo creo que todas me han aportado algo, ¿no? Al final, el BTT o el ciclocross me pudieron aportar pues la técnica, ¿no? Yo creo que una corredora que viene del monte o del ciclocross, o bueno, igual no que venga, pero que sí que lo ha practicado, pues igual sí que puede tener más habilidad en ciertos terrenos, ¿no? Y sobre todo ahora que se lleva mucho lo de el terrato en carrera o cosas así. Sí, claro, es que es eso, al final todo suma y como bien me dices tú, así es, al final haber probado diferentes disciplinas te ayuda a afrontar igual diferentes momentos de las carreras. En 2018 fichas por Movistar en un momento perfecto de tu vida, con la carrera de biotecnología recién acabada, ¿verdad? Sí, la verdad que me pilló en un momento perfecto. Acabé pues en el mes de mayo o junio y pues justo en julio agosto me llamaron y bueno, la verdad es que me vino perfecto porque con la carrera sí que estaba al 70% en la bici porque bueno, quería sacarlo año a año y no estaba al 100% en la bici y yo creo que me llegó pues en el momento perfecto. Y bueno, cuéntame un poquito, ¿por qué biotecnología? Bueno, no sé, en el instituto me gustaba mucho la biología y la química. Estaba en duda entre hacer medicina, química o biotecnología y bueno, nos llevaron a un hospital antes de la PAU y un poco para decidir, ¿no? Y cuando entré en el hospital nos metieron también a ver algún quirófano y así, y no sé, el ambiente de hospital. Me gustaba la materia que se estudia así, pero no me veía trabajando en un hospital. Y bueno, al final biotecnología, pues me quedé con biotecnología. Bueno, seguro que ha sido una gran decisión. Y cuéntame, ¿cómo has conseguido compatibilizarlo durante todos estos años con el ciclismo?
Porque al final los estudios, los viajes, los entrenamientos, ¿cómo lo has conseguido hacer? Alicia, ¿me escuchas bien? ¿Me oyes? Ahora sí. Se te va un poquito. Que te decía, ¿cómo has conseguido compatibilizarlo con tus estudios con el ciclismo durante todos esos años? Bueno, el primer año la verdad es que lo pasé muy mal, ¿no? Venía del instituto que era pues muy diferente a la universidad, no te lo daban todo hecho. Y en la universidad me llevé un chasco, bueno, también pasabas a sub-23, empezabas a tener que entrenar más, también viajaba más por las competiciones y el primer año sí que me costó mucho, ¿no? Luego el segundo año lo llevé mejor, aprendí a organizarme, aprendí a estudiar, estudiaba en cualquier sitio. Al final ya estudiaba en el coche de viaje, me compré un foco también. Luego me acuerdo una vez que pasé una gripe y me pasé estudiando también en la cama. Entonces yo creo que al final de la carrera ya sabía, ya era capaz de concentrarme en un coche, en un avión, durmiendo en la cama casi, en cualquier sitio, ¿no? Tenías que aprovechar todos los ratitos posibles para poder estudiar, estudiar. Sí, la Porque verdad que sí. sí. Dime, perdona, que te corto. Y eso, que al final también tenía suerte en cierto sentido porque yo llegaba de clase y sí que es verdad que si no me iba a entrenar y no andaba en bici antes de estudiar, luego no era capaz de concentrarme. Entonces tenía que andar en bici y luego estudiar. Si no salía en bici no me concentraba igual. Al final, te parecía hasta los días que no tenías que entrenar, tenías que compatibilizarlo, ¿no? Tengo que hacer bici un poquito, si no es que es imposible concentrarme. Sí, yo creo que funcionaba mejor cuando tenía poco tiempo que si tenía tiempo. Si tenía tiempo, se me iba el tiempo y no me daba cuenta. Eso pasa mucho, eso pasa mucho. Yo de eso también sé, que yo para aprovechar, para estudiar, me cuesta a veces también un poquito. Y bueno, ya pues, cerrando esto, cuéntame, ¿a qué te gustaría dedicarte cuando te retires allí por el 2077, cuando sea, que te retires lo más mayor posible? ¿A qué te gustaría dedicarte con esta carrera de biotecnología? Bueno, siempre me ha gustado mucho la rama de biotecnología alimentaria, entonces sí que me gustaría acabar trabajando de lo que estudié, pero bueno, tampoco te diría que no acabara trabajando de algo relacionado con el deporte porque también es algo que me gusta. Entonces, bueno, todavía no lo sé y bueno, espero tener tiempo para pensarlo, ¿no? Claro, De claro, momento seguiré con la bici. aún tienes tiempo para pensarlo. El año que fichas por Movistar es el año que se crea este equipo, que es el primer equipo profesional español ciclista. ¿Qué supone esto para el ciclismo femenino español, que se crea este equipo? Bueno, yo creo que fue también un impulso, ¿no? Para otros equipos, tanto nacionales como extranjeros. Poco después también se creó el Trek, ¿no? El equipo femenino y, bueno, un montón de equipos españoles UCI y yo creo que ahora en las carreteras también pues vemos a más ciclistas, ¿no? En el pelotón. No sé si también Movistar tuvo algo que ver en eso, yo creo que sí. Y ahora pues las pequeñas al final van viendo que tienen un horizonte, ¿no? Antes teníamos claro cuando éramos cadetes o juveniles que no nos íbamos a dedicar a la bici. Yo creo que también eso es una de las razones por la que toda ciclista se saca la carrera año a año porque igual no tiene un horizonte tan claro como tiene el ciclismo masculino. Y bueno, ahora sí que es verdad que yo creo que hay un horizonte y espero que poco a poco pues el ciclismo femenino vaya creciendo y que al menos veas que puedes intentarlo, ¿no? Que no que sepas que nunca va, que no es posible vivir del ciclismo. Sí, que por lo menos tienes esa meta, ese referente, que hay un equipo profesional al que puedes llegar, que anteriormente pues prácticamente es lo que decías tú, que no tenías que dedicarte a estudiar porque sabías que en algún momento pues no ibas a poder llegar a más y a dedicarte plenamente a ello. Eso es, sí. Mira, aprovecho para volver a saludar a la gente que nos está mandando mensajes y saludos. Ahora retomamos con esto, pero te lanzo una pregunta que me manda Marcos. Cada vez hay más corredores, masculinos y femeninos, que combinan el calendario del cross y de la carretera. ¿Ves posible compatibilizarlo? Sí, yo creo que son dos calendarios que sí que son compatibles. Igual no pasa eso con otras disciplinas, ¿no? Que se solapan más en los meses o en el calendario, pero yo creo que el ciclocross y la carretera, si te organizas bien, puedes hacerlo. Igual no puedes competir todo el calendario completo de carretera, porque al final la carretera está empezando ya cada vez más pronto y el ciclocross también acabando cada vez más tarde, pero pues en su medida cada uno sí que puedes compaginarlo, ¿no?
Sí que igual no hacer todo, quizá todo el circuito, pero sí ciertas pruebas y seguir compitiendo en las dos. Eso es, o igual si estás centrado en una, pues igual esa la haces al 100% al completo y la otra pues igual tienes que empezar más tarde porque tuviste que realizar un parón o lo que sea de la otra. Pero yo creo que son dos disciplinas que se están viendo que sí que son compatibles. Mira, y también me preguntan, antes de retomar un poquito el tema de Movistar, otra pregunta que lanza Nacho, ¿cómo ha sido pasar el cumpleaños en casa después de tanto tiempo? Que tu cumpleaños fue hace una semanita, ¿verdad? El 27, si no me equivoco. ¿Cómo lo viviste? Bueno, al final fue algo raro, ¿no? Porque yo creo que todos los recuerdos que tengo de cumpleaños son o en una carrera o en un viaje a una carrera o en un hotel antes de una carrera. Y eso, al final hacía mucho tiempo que no lo pasaba en casa y bueno, yo creo que es algo que sí que me hizo ilusión y que mira, algo que me llevo de todo esto. Bueno, mira, pues lo sacas a manera positiva, lo tomas como algo positivo y eso es genial. ¿Hiciste algo especial ese día? ¿Hiciste algo especial allí en casa? Pues eso era ya cuando nos dejaban salir a la calle, así que ese día, pues si fue de miércoles, los lunes se empezó a poder ir a la playa y ese día hizo bueno y fui a la playa, así Nada. que pasó un cumpleaños, pues mira, diferente. Claro que sí, genial. Lo que dices tú, más diferente seguro, porque si no estarías encima de la bici. Sí, eso es. Al final, pues pude salir a entrenar, parar a echar un café y luego ir a la playa, así que bien. Pues estupendo, estupendo, claro que sí. Retomando un poquito tu llegada a Movistar, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo recibes la noticia de tu fichaje? Bueno, al final fue un poco sorpresa, ¿no? Porque no sabíamos nada, ¿no? Nos llegó, pues nos llamaron diciendo que había un proyecto importante que iba a salir, que no firmáramos con otros equipos y teníamos pensado cambiar, porque bueno, que al final era una buena oportunidad para nosotros, que no nos podían decir mucho más, pero bueno, que era un proyecto importante y que lo tuviéramos en cuenta, ¿no? Así que sí que tuvimos que tener un poco de paciencia, algunas semanas sin tener mucha información, hasta que sí que se confirmara todo y nos pudieran decir más información, pero la verdad es que fue algo inesperado y que sí que nos hizo mucha ilusión. Que sí, una noticia genial, supongo que sería de gran alegría. Y ese 2018, que además fue muy especial también para ti, fue un muy buen año para ti, que comenzó de la mejor manera posible. Hiciste tu historia porque al final el primer podio de Movistar lo hiciste tú, lo hiciste en Valencia, ¿verdad? Sí, al final fue un poco inesperado también porque nunca me hubiera imaginado andar tan bien en esa carrera. Y bueno, al final, además de andar bien en esa, que hice tercera en la general en la última etapa, ¿no? Porque antes iba un poco más atrás, pero en la última etapa me metí una fuga que se hizo desde el inicio de 10, 12 corredoras y subí un poco en la general y bueno, luego tenía buen estado de forma y también en la Strade hice la 20, llegué en el grupo de la 11 y bueno, eso yo creo que fue más sorpresa aún, ¿no? Porque fue como confirmar que sí que tenía muy buen nivel de forma porque bueno, al final era una prueba World Tour y bueno, eso fue muy bonito. Cuéntame, como que te iba a preguntar ahora, ¿cómo viviste ese top 20 en Strade? Porque es una de tus favoritas y hacer una posición tan buena supongo que tendría que ser muy especial. Sí, A ver, se además corta un era mi poquito, a ver primera si volvemos. Strade, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, estamos de vuelta, sí, eso es. Pues al final era mi primera Strade, o sea, no conocía el recorrido más allá de lo que había visto en la tele y coincidió un año que me acuerdo cuando estábamos viajando en avión, estaba todo nevado, llegamos allí y decíamos, ¿cómo vamos a correr mañana si está prácticamente todo nevado? Y bueno, al final sí que se limpió bien la carretera, pero ese día llovió mucho y hizo mucho frío. Y yo creo que eso también me ayudó, ¿no? Que mucha gente igual salió más eliminada y yo sí que me encontré a gusto con el agua. Me acuerdo que muchas compañeras de equipo pues pasándolo fatal con el frío y yo iba bien. Yo la verdad es que no tenía frío. Llegué al autobús que de hecho me perdí al llegar a meta porque al final en medio de Siena yo no sabía dónde estaban los autobuses, dónde no. Llegué la última y me dicen, pero no tienes frío, no tienes frío. Y yo no, yo estoy bien, yo no tengo frío. Y todo el mundo congelado. Es que una norteña como tú, para que tenga frío, hace falta que haga frío. Sí, además, pues al final estaba tan metida en carrera y no sé, tan eufórica porque me estaba yendo bien la carrera que tampoco me fijé
Bueno, no sentía ni frío ni no frío. Yo los pies no los sentía, pero el resto iba bien. Y claro, con ese final, pues bueno, para sentir frío lo que hiciera falta. Supongo que la alegría sería mucho más que el posible frío que pudieras tener. Sí, me acuerdo que iba eso, en el grupo de la 11, pero iba muerta. Yo me acuerdo de estar viéndome por la tele mis padres y decir, ¿qué haces cogiéndote un gel a 5 de meta? Pero es que yo iba tan apajarada que necesitaba coger el gel o lo que fuera. Y me acuerdo que llegué al último repecho y debía hacer la penúltima del grupo que íbamos, pero casi no subo el repecho ese. Pero lo conseguiste, claro que sí. El ciclismo femenino no para de crecer. ¿Qué te parece la nueva estructura que presenta UCI para el ciclismo femenino? Bueno, yo creo que es bueno que se vaya implantando algunas condiciones mínimas, ¿no? Como un salario mínimo bueno, esas cosas, pero sí que es cierto que creo que es bueno que no lo hagan para todos los equipos UCI, porque al final el ciclismo femenino se nutre mucho de equipos pequeños, de ahí salen la mayor parte de las ciclistas que luego acaban en los equipos más grandes, entonces yo creo que hay que ir por pasos y igual ir exigiendo a aquellos que sí que pueden económicamente, pues proporcionar un salario mínimo o unas condiciones mínimas y que tienen poder económico, pero los equipos pequeños pues no matarlos, como así decirlo, ¿no? Con un salario mínimo o cosas así, porque en el ciclismo femenino venimos de que hay mucha diferencia entre unos equipos y otros y yo creo que hay que ir por pasos, pues empezar con 8 equipos como se está haciendo ahora y poco a poco pues que los equipos vayan teniendo más capacidad económica e ir aumentando ese número de equipos. Claro, que vaya creciendo poquito a poco eso que dices tú, ese potencial económico para poder unirse a estas nuevas exigencias de la UCI, pero claro, al final lo que dices tú, soy muchos equipos pequeños que van sacando corredoras que si les obligas a ciertas condiciones, a ver, dentro de que tiene que haber unas condiciones para que podáis estar, pero claro, económicamente los podrían hundir. Sí, al final tienes que tener en cuenta que el ciclismo femenino no es como el masculino y que no puedes llegar y poner una norma para todos igual, ¿no? Porque al final los equipos pequeños también son muy importantes para el ciclismo femenino y pues igual está bien eso de ir haciendo categorías y que 8 equipos sí que tengan X categoría y cumplir X requisitos, pero los equipos más pequeños pues que tengan unas condiciones más flexibles. A ver cómo va avanzando y desarrollándose todo esto, porque la verdad es que es muy importante que siga ese empuje, ese crecimiento que está teniendo el ciclismo femenino, que siga creciendo. Ya te veo las últimas preguntitas, te digo, finalmente vuelve el calendario, vuelve la Vuelta de España y vas a participar como años anteriores en los Pericopuertos, que sé que has estado ahí. ¿Qué tal te lo pasaste? En 2018 estuviste en los lagos de Covadonga y en 2019 en el Alto de Cubilla. Cuéntame un poquito cómo fue esa experiencia. Bien, la verdad que el primer año me llamaron y fui, luego el segundo año ya, pues cuando me lo ofrecieron tampoco dudé, ¿no? El año pasado sí que en la Cubilla pues salimos con sol, pero arriba nos empezó a llover que tuvimos que bajar en coche porque se puso el día bastante mal, pero la verdad es que luego o sea, lo grabas, lo ves en la tele y dices, hostia, yo dije eso y ya no me acuerdo. Es como Pero, bastante natural todo. pero bueno, lo pasaste bien. Supongo que también fue una gran experiencia al lado de Perico, ¿verdad? Sí, al final eso te va contando historias de su época que tampoco conocías y miras otra experiencia y la verdad es que bueno, me lo paso bien grabando. Claro que sí, la verdad es que he visto esos vídeos, la verdad es que parece muy divertido, os lo pasasteis genial. En la ascensión al final era una ascensión tranquila, que no teníais ninguna prisa por llegar tampoco arriba y la verdad es que se os veía encantados y a ti también se te veía encantada. Que antes hablábamos de que 2021, que pedíamos para 2021, al final tenemos 2020. ¿Qué le pedimos? ¿Qué le pides a 2020, a lo que queda de 2020? Bueno, que se pueda empezar a competir como está marcado y que todo vaya bien y se haga el calendario que está previsto, que al final es un calendario bonito. Pues a ver si es verdad y sale adelante ese calendario, que parece que sí, y tienes la mayor de las suertes y sale todo muy bien. Alicia, ha sido un verdadero placer compartir este ratito contigo, de verdad, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de campeonas por estar con nosotros. La verdad es que conocer tu historia ha sido genial, me alegro un montón de que hayas estado con nosotros. Y nada, te mandamos toda la suerte del mundo para lo que queda de temporada, que reempieza otra vez y seguro que va a ir muy bien. Muchísimas gracias, Alicia.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego.